Muy buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Un saludo. Veo que por aquí tenemos amigos de Bolivia. Hace tiempo no hemos hecho estas charlas. Y hoy tenemos un tema muy interesante que pues es el teletrabajo y su impacto en la productividad de las empresas. Si bien es cierto, ya lo hemos tomado prácticamente como parte de nuestra existencia, nuestra vida ya, el tema del teletrabajo, pero hay empresas que todavía no ingresan en esta parte. Quizás porque no se han logrado adaptar, quizás implica mucho tema con respecto a inversiones, quizás su personal no netamente son solo administrativos. Esto, como digo, más ocurre en cierto tipo de empresas. Tanto es así en industrias y en parte hospitalaria, no tan fácilmente puede ser adaptado algún tipo de teletrabajo como tal. Sin embargo, el tema es muy importante y agradecemos, como digo, a todos ustedes. Mandamos muchos saludos a los amigos, como digo, de México, de Costa Rica, de Canadá. Tenemos amigos de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Venezuela, Perú. Gracias por estar con nosotros. Gracias por también estar siempre escribiendo cuándo son las charlas, cuándo comenzamos nuevamente. Hoy, como digo, tenemos un tema muy interesante del teletrabajo y nos la va a dictar la ingeniera Marcia Moreno Nieto. Pues ella es una mujer muy trabajadora y especialista en todo lo que tiene que ver proyectos. Es jefe de proyectos ahora en una industria que tiene que ver mucho con la parte financiera. Tiene ya más de 10 años trabajando allí. También tiene mucha experiencia en la parte de tarjetas de crédito, alrededor pues más de 25 años con experiencia en todas las líneas de tarjetas de crédito. Incluso también ha ayudado a banco, a empresas del medio comercial a elaborar y crear su propia tarjeta de crédito. También ella pues tiene ya más de un año trabajando en teletrabajo, lo cual le ha prestado mucho aprendizaje y nos va a ayudar justamente con esa experiencia y todo lo que ha sido para una vida laboral física o presencial, convertirla hacia una vida teletrabajo. Que Dios le bendiga, pues, ingeniera, bienvenida, y estamos pues con usted, la escuchamos. Gracias, ingeniero. Bueno, para empezar, también contenta por nuevamente reencontrarnos con todos aquellos colegas que siempre nos han acompañado en los webinars de ASOPRED, y en nombre de todos los socios de esta noble institución, quiero también darles la bienvenida y gustosos de nuevamente compartir con ustedes estas horas en la tarde-noche para tratar temas tan interesantes que tienen relación con la cultura preventiva. Entonces, hoy justamente vamos a tocar este webinar con este tema tan interesante y tan actual y controvertido también, como es el tema del teletrabajo y su productividad en las empresas. Entonces, iniciamos esto. Pero veamos una de las frases, ¿no? Dice, las tres claves que hacen que el teletrabajo sea exitoso son lograr que la cultura organizacional sea compatible con esta filosofía, contar con herramientas tecnológicas y la perseverancia para no desistir al primer intento. Esto lo dijo Esteban Ochoa, fundador de Benitia. ¿Por qué es tan importante lo que nos puede compartir y esta frase del ingeniero Ochoa? Porque justamente esta empresa Evantía es una de las tantas empresas que ya hace más de 10 años realizan teletrabajo. Recordemos que hay muchas empresas que se han desarrollado de forma virtual y que obviamente al momento que empezamos con el tema de la pandemia, justamente estas empresas son las que ya estaban a la vanguardia del teletrabajo. Entonces tienen mucha expertise sobre este tema. Y de hecho salieron muchas de ellas muy beneficiadas por tanto su conocimiento, su experiencia laboral, como también todos los software que pudieron suministrar, el feedback que pudieron otorgar para las demás empresas que obviamente estaban iniciando con esta modalidad de trabajo. Pero el teletrabajo fue una solución estratégica en tiempos de crisis, claro que sí. Por algún motivo, el teletrabajo siempre ha tomado fuerza en los momentos de crisis. Así también lo ocurrió cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, como lo es hoy en la actualidad con el tema del COVID.
Es más, en Estados Unidos, justamente cuando fue el tema de los atentados y también cuando pasó la situación de la influenza, ya en el 2006, ellos estuvieron analizando justamente un decreto para poder implementar el tema del teletrabajo dentro de su país. Claro está que esto no se desarrolló en vista de que estaban más orientados al trabajo en sitio. Pero con el aparecimiento del COVID ocasionó que el teletrabajo sea una medida obligatoria para su aparición, quedando así atrás la idea de que esta nueva modalidad sea utilizada de manera solamente excepcional, ya que gracias a la revolución digital se ha expandido el teletrabajo. En la actualidad, el 80% de las empresas tienen personal en teletrabajo, ¿ya? Pero también esto ha constituido que sea un experimento a escala mundial para no detener la actividad laboral por el confinamiento, donde justamente varios trabajadores han tenido que ingeniarse para transformar su lugar de casa en una pequeña oficina para poder realizar su trabajo. En el caso de Ecuador, desde marzo del 2020, tras la declaratoria de emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID, varios trabajadores no pudieron laborar de manera presencial, incluso hasta la fecha, como es mi caso. Desde que empezó el tema de la pandemia, justamente ya van a cumplirse ahora en marzo, 17 de marzo si no me equivoco, ya 2 años en los cuales en mi caso, en la empresa incluso en la que laboro, la mayoría del personal estamos en teletrabajo, justamente porque las altas cabezas no han querido han querido proteger al personal para evitar que se repercuta más esta enfermedad y sus secuelas entre sus trabajadores. Por tal motivo, se adoptó el teletrabajo como una nueva modalidad de trabajo que permita precautelar la salud de los trabajadores, sin que exista una paralización del trabajo. Es esta nueva forma de trabajo que ha traído un sinnúmero de conclusiones, como también de confusiones entre el trabajador y el empleador. Es más, incluso varios docentes públicos, como es en el caso de profesores, ya han tenido que ver el teletrabajo como un medio emergente. Es por ello que el Ministerio de Trabajo ha expedido 3 acuerdos en todo lo que va estos 2 años para implementar esta nueva modalidad de forma organizacional laboral. El teletrabajo, como se lo conoce ahora, realmente no es un término es un término reciente. Desde 1973 se ha utilizado términos como telecomunicación, que significa teledepartamiento, también networking, que hace alusión al trabajo en red, el flexible working, que también hace referencia al trabajo flexible, y finalmente el home working, que justamente vendría a ser lo que es trabajo en casa, hasta en la actualidad que ahora lo denominamos teletrabajo. Pero ¿qué dice la Real Academia sobre el tema del teletrabajo? ¿Qué es para el diccionario de la Real Academia sobre este término, ¿no? El trabajo que se realiza fuera del centro laboral, pero en contacto continuo con él por medios informáticos. En cambio, la Organización Internacional del Trabajo indica que el teletrabajo se lo realiza en una ubicación alejada de la empresa o de las instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto con sus compañeros de trabajo que estén en oficina, así como del empleador, pero utilizando la nueva tecnología de la información y comunicación. Hace posible esta división, facilitando la comunicación y mejoramiento de la interacción entre usuarios. Pero el Código de Trabajo del Ecuador también establece un breve concepto con relación al teletrabajo, que es la forma de prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo, a través de las cuales el trabajador o trabajadora realiza sus actividades fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, tanto para su gestión como para su administración y control. Pero veamos también en los países a nivel de Latinoamérica, qué países ya tienen un
documento regulatorio con respecto al teletrabajo. Bueno, entre los países tenemos de donde han nacido y obviamente a través de estos años se ha ido puliendo estos documentos. Tenemos a México en primera instancia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. En formación están justamente y en base a la experiencia de estos países, amigos que son de Bolivia, ya especialmente, han ido puliendo su propio código de trabajo en relación al teletrabajo. Pero veamos el teletrabajo en Ecuador, ¿cómo ha ido? Bueno, a nivel mundial apareció el virus denominado COVID, que puso a todos los países obviamente de cabeza y obligó a tomar medidas de confinamiento para evitar el contagio masivo y precautelar la salud de los habitantes. En el caso de Ecuador, las cifras que se están mostrando son del año 2019-2020, en el cual recién nosotros justamente iniciábamos con el tema de la pandemia y ahí está la distribución de cómo afectó la pandemia y cuántas personas se acogieron a esta nueva modalidad de trabajo justamente en estos años. Actualmente, en el año 2021, bajo un estudio del Ministerio de Trabajo, ya realmente las cifras no es que han disminuido, al contrario, se han incrementado, especialmente en el sector privado. Ya se ha incrementado el tema del teletrabajo desde el 2021, que fue justamente a mediados del 2021 que se hizo este nuevo levantamiento, que en el sector privado hay 167.485 trabajadores que están ahora en el teletrabajo, creando un total de 453.886. Como ustedes pueden ver, justamente las pequeñas empresas, como las microempresas, son justamente aquellas en las cuales más ha impactado el tema del teletrabajo. Y entre las actividades económicas, justamente lo que es la comunicación, lo que es la enseñanza especialmente, son los que más se han ido ante esta nueva modalidad. Pero veamos una nueva frase ya de otro experto. Hay que acomodarse a esta nueva realidad que seguramente asumirá nuevas características cuando podamos regresar con cuentagotas a nuestras oficinas. Esta es una gran realidad y algo que estamos viviendo nuevamente en esta nueva ola que estamos en el país. Pero como yo indicaba inicialmente, justamente hay una controversia con el tema del teletrabajo. Hay personas que están en contra, hay otras que están a favor. Pero veamos 5 ventajas que son las más consideradas con respecto al teletrabajo. En el caso de la organización, tenemos que aumenta la productividad y reduce los costos fijos. ¿Por qué? Porque justamente a mayor productividad equivale mayores ingresos y mayor crecimiento del negocio. Los costos predecibles asociados a la flexibilidad, a la inversión de una planta física, tecnológica y recursos humanos que responden a la demanda, a mayor demanda hay crecimiento de la organización e inclusión de trabajadores y a menor demanda hay unos escasos costos fijos. ¿Ya? También tenemos, en el caso, también hay mejora en la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. Efectivamente, el equilibrio entre estos espacios de los empleados que genera mayor calidad de vida que se traduce en una mayor productividad. También tenemos promueve la inclusión social, ya en vista de que también se puede ya el simple hecho de poder contratar y que puedan trabajar desde casa también mejora todo lo que es el tema de reclutamiento a través de recursos humanos, porque ya no hay esa barrera que impida de que personas inclusive de otros países o que tengan un mejor perfil puedan laborar en la empresa.
Esto incluso ayuda también a un mejor rendimiento y una mejor producción por el conocimiento y especialidad que tienen estas personas, no solamente extranjeros, sino también personas que tienen discapacidad, puedan ya acogerse y tengan un mejor desenvolvimiento a través del teletrabajo. También tenemos lo que aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reduce los índices de contaminación. Ya, en vista de que en el caso de las empresas, obviamente, permite un ahorro en lo que es el costo de desplazamiento de los empleados. Recordemos que dentro del Código de Trabajo está de que uno de los rubros en los cuales la empresa tiene como beneficio el trabajador, es el hecho de que la empresa debe reconocer cierto monto por el desplazamiento, pero ya en vista de que el trabajo se hace desde casa, ya se convierte en un ahorro para la organización. También tenemos que a nivel de lo que es la reducción de la huella de carbono, también esto es un beneficio, un aporte no solamente por parte de la organización, sino también por parte del trabajador al medio ambiente. ¿Ya? También tenemos que impulsa el uso y apropiación de nuevas tecnologías, en vista de que justamente para poder lograr el éxito del teletrabajo también debe haber desarrollos y obviamente estar con tecnología de punta, que justamente a través en estos tiempos de COVID y de teletrabajo, incluso estas nuevas tecnologías han disminuido costos justamente para que pueda las empresas poder generar rentabilidad y obviamente productividad tanto para empleados como para la organización. Pero veamos un estudio que ha hecho la empresa Lidcar. Lidcar es una empresa española, ya que está en presencia de 180 países a nivel mundial, ya, y ellos han hecho una encuesta durante el año 2021 a más de 1000 personas, justamente hablando sobre temas de teletrabajo. En este estudio, ellos indican que el 81% de los profesionales disfrutan del teletrabajo. El 65% de los encuestados dijeron que el teletrabajo mejoró su balance entre la vida laboral y la personal. Y con respecto a la salud mental, ha sido afectada desde que comenzó a trabajar desde casa. Ya, esa fue la pregunta y dijeron que sí, que está totalmente de acuerdo, un 30%. Para la mayoría de los trabajadores, la transición a la vida de nómada digital fue muy súbita, ¿no? En esencia, todos fueron forzados a trabajar desde casa sin tener tiempo a prepararse para el cambio. Además, la mayoría de las empresas esperan que los trabajadores puedan alcanzar sus metas prepandémicas a pesar de tener que lidiar con el estrés y la incertidumbre de la crisis mundial. Sin embargo, solo son unos pocos que parecían lidiar bien con el cambio desde el inicio. Después de meses y meses de teletrabajo, las cosas parecen haber cambiado. Efectivamente, y aquí esta encuesta es una demostración en la cual es evidente que muchos de los profesionales, ya no solamente las empresas, sino los trabajadores, están más acostumbrados o mejor organizados después de más de año y medio en esta modalidad, están mejor organizados y más acostumbrados a trabajar a través del teletrabajo y obviamente han visto sus beneficios. Pero ¿cuáles son las ventajas en sí del teletrabajo? De acuerdo a la encuesta, tenemos que el 64% indica que hay mayor flexibilidad, el 44% indican que hay un mejor balance entre la vida laboral y personal, el 40% tienen unos sentimientos de seguridad, el 29% un aumento de productividad y un 10% adquisición de nuevas habilidades laborales.
Dice que aunque, dice, una posible explicación puede ser que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado ya a esta nueva realidad. Con el tiempo hemos aprendido a alcanzar nuestras metas sin necesidad de compartir un espacio físico con nuestros colegas, a convivir con nuestras emociones, con nuestras mascotas, con nuestras familias, constantes necesidades de atención y en general mantener nuestros niveles de productividad en niveles razonables. La flexibilidad, especialmente el poder, el poder que el trabajador tenga establezca su propio horario, se organiza de mejor forma, justamente equivale al tema de la flexibilidad. El poder trabajar desde casa y poder tener una mejor integración con su familia también ha creado un mejor balance y por ello un 44% que lo ven positivo. El sentimiento de seguridad, justamente en alguna de nuestras charlas que tuvimos en el año anterior, era el tema de la doble presencia, en la cual justamente la preocupación del trabajador de cómo está su familia, su hijo enfermo o algún tema preocupante en casa, no le permitía el poder concentrarse de forma óptima para poder hacer su trabajo y obviamente bajaba su productividad. El simple hecho de hacer teletrabajo desde casa, el poder ver a sus hijos, el poder compartir con ellos sus preocupaciones, el poder estar tranquilos o el poder organizarse para poder atender a su hijo enfermo o en casos como los de ahora, en el cual estamos con el tema del Omicron, tenemos los síntomas, pero ya una vez que pasa la etapa crítica, podemos nosotros nuevamente conectarnos y hacer nuestro trabajo y así evitar que que se nos acumule el trabajo o también el hecho de dar una buena imagen ante nuestro trabajador y el compromiso ante la empresa también nos da ese sentimiento de seguridad y obviamente es un término que es positivo y que beneficia y es un punto a favor del teletrabajo. Es justamente la consecuencia de estos 3 puntos anteriores ha creado que es un aumento de productividad porque obviamente el trabajador también se pone la camiseta y hay un mejor compromiso implícito con la empresa y su trabajo, pues, ¿no? Y la adquisición de nuevas habilidades, también esto justamente el implementar nuevas tecnologías, el poder tener nuevos conocimientos. El tema de la pandemia nos ha obligado justamente a tomar cursos, a tener una mayor información, al conocer, por ejemplo, nuevas técnicas como es el caso del Zoom, como es el caso de en muchas personas que ni siquiera utilizaban el WhatsApp, ahora son expertas en WhatsApp o en otros sistemas, digámoslo así, en otras aplicaciones, son adquisiciones de nuevas habilidades que también ha ayudado en el desarrollo de sus actividades laborales. Pero hagamos un recuento de una capacitación anterior que hablamos sobre el teletrabajo a finales del 2019, inicios del 2020, en el cual justamente hablábamos sobre el impacto del teletrabajo en el trabajador, digámoslo así, ¿no? Recordemos que en el 2019 el primer impacto era la inequidad. No todos los trabajadores aplicaban para el teletrabajo. El segundo impacto era la desorganización y distracción durante la jornada de trabajo, ¿ya? Y el tercer impacto es la creación e incremento de procesos rutinarios y disminución de intraemprendimientos, ¿ya? Pero veamos ahora en el 2021, ya con la experiencia que hemos tenido de este año y más de año y medio en teletrabajo, cuáles han sido realmente los obstáculos o los retos que hemos tenido que afrontar ahora desde que hacemos trabajo desde casa. Ya
de acuerdo a esta encuesta, el 59% corresponde a las distracciones domésticas. Claro, esto sí es de considerar, porque obviamente estando en casa, tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que estar pendientes del desayuno, estar pendientes del almuerzo, incluso si tenemos animalitos, también hay que atenderlas a los animalitos. Entonces, estas actividades domésticas, lavar la ropa, ¿ya? Estas actividades domésticas obviamente nos resta tiempo laboral, que obviamente se convierte en estas distracciones, pues, ¿no? Y que baja, en cierto modo, el rendimiento. Mantener la motivación también está en un porcentaje alto, que es del 45%. La falta de comunicación también en un 37%, especialmente en nuestro país. Recordemos que Ecuador, justamente por la ubicación geográfica en la que se encuentra, justamente la señal de internet tampoco es muy buena. Entonces a todos nos pasa de que hay momentos en los cuales hay mucha interferencia o se cae la señal. Entonces esta falta de comunicación en las actividades laborales también nos afecta. Ya la colaboración en un 36% también. Ya en muchos casos la soledad, porque justamente hay personas que vienen de otras ciudades, acá las ciudades más grandes, ¿ya? Y viven solas, ¿ya? Entonces, en estos momentos que, por ejemplo, nuevamente estamos con el tema de la pandemia, ya ellos están obligados a ya no interactuar físicamente, ya sea con otros compañeros, sino que están en su departamento lidiando no solamente con el tema del trabajo, sino también con el hecho de que están solos, ¿no? Y esto también les afecta su salud mental. Desconectarse después del trabajo también está en un 32%, algo que decía el ingeniero hace un momento al inicio de esta charla es muy cierto. Realmente el tener que, cuando estábamos trabajando físicamente, teníamos un horario de entrada y un horario de salida, ¿ya? Y ahora a través del teletrabajo, en cambio, estos horarios han desaparecido. O nos conectamos más temprano y nos desconectamos más tarde, o simplemente no nos desconectamos, simplemente trabajamos hasta tarde. Entregar las cosas a tiempo también ha sido un obstáculo, justamente por el tema de las causas anteriores indicadas, ¿ya? Y la falta de creatividad, porque justamente tenemos tanto trabajo que también ha bloqueado esta parte de las iniciativas, pues, ¿no? Con respecto a los desafíos, es importante destacar que aunque la comunicación no es un problema muy grande para la mayoría de trabajadores, definitivamente es un obstáculo para las organizaciones grandes que tienen entre 500 y 1000 trabajadores. Estas empresas tuvieron un incremento del 19% en este aspecto de la comunicación a comparación de otras compañías más pequeñas. Pero veamos también otra situación, otra pregunta que se hizo en esta encuesta es si ha cambiado la comunicación con tu jefe y tus colegas. En teoría, al parecer sí. Muchos indicaron que no ha cambiado, otros han dicho que ha mejorado y pocos indican que se ha deteriorado. En lo personal, yo creo que la empatía en estos momentos se ha convertido en un fuerte aliado de la productividad, justamente por la experiencia vivida con el tema del teletrabajo. Muchas veces cuando uno labora en un ambiente físico, digamos así, donde uno, en la empresa, donde uno normalmente labora y está en constante contacto con sus compañeros, muchas veces uno no tiene ese conocimiento de de los aspectos personales o situaciones que está viviendo tu compañero, ¿ya? Y por eso la relación es un poco más fría.
y por ende, al tener que interactuar en ciertas actividades laborales, realmente resulta un poco duro ya el romper el hielo. Sin embargo, ahorita a través del teletrabajo, ya el simple hecho de que a veces uno quiera hacer alguna consulta por alguna gestión, uno se entera, oh, ¿sabes qué? No está conectado, ¿qué le pasó? Ya uno empieza a preocuparse, dice, ¿por qué no se conectó? ¿Qué pasó? Si hasta ayer sí nos comunicabas, no, ¿sabes qué? Está con COVID. Entonces, ahí es donde viene el tema de la empatía. Hay una mejor relación, incluso hasta para poder conseguir y desarrollar de mejor forma los objetivos laborales. Ya, porque uno obviamente, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te apoyo, hay esa colaboración, por lo menos es lo que yo puedo indicar en base a la experiencia vivida en la empresa en la que yo laboro, en la cual también se hace mucha énfasis en el tema de la parte comunicativa, ¿no? Se hacen muchas, todas las semanas se hacen charlas, ya sea no solamente de lo que es la parte de ejercicios, los ejercicios, lo que es los ejercicios ergonométricos, sino también el tema de charlas varias, ya sobre el tema de las enfermedades, sobre el tema de la salud mental. Entonces ahí el tener una interacción fuera de lo que es la parte laboral también ayuda mucho al tema de la comunicación, no solamente entre colegas, sino también con las jefaturas, porque las jefaturas, el simple hecho de poder tener, puedes a través del teletrabajo hacer reuniones, no solamente con una persona, sino puedes en ese momento conectarte con todo tu equipo de trabajo y tener una mejor interacción y conocer más sus necesidades. Entonces, yo creo en lo personal que el tema de la comunicación sí se ha visto mejorada con el tema del teletrabajo. Pero dice en la estadística, dice que el 46% de los trabajadores están más conscientes de lo que se espera de ellos cuando trabajan remotamente que cuando trabajaban en oficina. Y también que el 50% de los trabajadores remotos concuerdan, un 35% o están completamente de acuerdo, un 15%, con lo siguiente: no recibo tanta retroalimentación como cuando trabajaba en oficina. Sin embargo, cuando se les pregunta a los trabajadores remotos acerca de la cantidad de retroalimentación que reciben actualmente, las cosas se ponen un poco más complicadas. Quizás se deba a que el trabajar de forma remota, los empleados ya no tienen que compartir un espacio físico con jefes y colegas, donde se tenía acceso a sus labores del día a día. Como resultado, los trabajadores pueden sentir que sus contribuciones son ignoradas, pero para balancear esto, los jefes deben crear un ambiente que reconozca el trabajo de los empleados y mantener reuniones personales con cada trabajador, así como brindar recompensas por su desempeño sobresaliente como tarjetas de regalo o acceso a cursos en línea. Realmente esta es una gran verdad. Y como yo decía anteriormente, el hecho de que justamente ahora a través del teletrabajo, las jefaturas, podamos tener reuniones no solamente con uno, sino con todos, y a veces empresas un poco más grandes en las cuales no solamente tienen oficinas aquí en Guayaquil, sino en otras regionales o en otras ciudades. A través de la tecnología podemos tener reuniones con todos, ¿no? Y obviamente incluso se les pide que prendan las cámaras, así uno también puede tener una mejor interacción con sus compañeros y con su equipo de trabajo. Y así también, esto también motiva al trabajador de que si se está, en la jefatura, si está, o la administración, si está preocupada, no solamente en el desempeño que está realizando, sino también cómo está él anímicamente para realizar su trabajo.
Otra pregunta que se realizó en este 2021 fue cómo es que el teletrabajo ha afectado sus posibilidades de recibir un aumento o promoción. Un 54% dice que no se ha afectado, un 28% indica que sus posibilidades aumentaron y un 18% dicen que sus posibilidades disminuyeron. Otro dice que el 87% de los trabajadores aún siente que pertenecen a la empresa a pesar de trabajar en casa. Sí, justamente una de las cosas que se ha podido evidenciar a través del teletrabajo y justamente poder tener estas reuniones en línea con todos sus colaboradores es justamente poder identificar aquellos que yo llamo posibles diamantes que pueden, a los cuales se los puede ir trabajando para ocupar después puestos de supervisores, digámoslo así, ¿no? Porque se ve que se tiene un mejor contacto, se puede evidenciar el desenvolvimiento de la persona y obviamente qué tan productivo o capacitado está para realizar las actividades. Aparte también se ve, se te puede evidenciar el tema de su crecimiento de liderazgo. Entonces, esto aumenta las posibilidades de que la persona pueda ser promovida o pueda ser direccionada a un crecimiento profesional dentro de la empresa. Otra pregunta es, si regresar a las oficinas es inevitable, ¿cuántos días a la semana deberían de trabajarse de forma remota? Un 30% indicó que ellos regresarían a trabajar físicamente unos 3 días a la semana, otros indican 2, otros indicaron 1 y un 9% indicaron que 4 días a la semana podrían estar retornando a sus oficinas y el resto del tiempo trabajar desde casa. Ya el 62% de los trabajadores estuvieron de acuerdo o completamente de acuerdo con la afirmación que en el futuro dará preferencia a las empresas que ofrezcan teletrabajo. Esta parte es muy importante porque si estamos diciendo de que para las organizaciones el tema del teletrabajo los ha beneficiado en lo que tiene que ver con reducción de costos, justamente hoy por hoy muchas de las empresas que han visto de forma positiva el teletrabajo también han estado justamente reinventándose en el sentido de si es que es necesario que determinadas posiciones necesitan ir a oficina y si están trabajando de forma adecuada ya, y han mejorado su productividad desde casa, entonces ¿para qué los voy a hacer a ir a oficinas si los puedo manejar desde casa? Ya, igual reduzco costos y puedo igual llevar un buen control de mi equipo de trabajo. Ya, sin embargo, también, también se ha hecho un análisis, por ejemplo, en el caso de la empresa en la que laboro, justamente hacer ese análisis de si toca al departamento ir a oficina, bueno, ¿cómo se organizarían? Entonces, manteniendo aún el tema del distanciamiento social, ya se ha considerado justamente de que cada jefatura tome decisiones de cuántas veces deberían ir sus colaboradores y en qué situaciones también deberían ir sus colaboradores a oficina. Puede ser que solamente se turnen. Si son, digamos, unas 6 personas en un departamento, sabes que 3 van 3 días, esta semana las otras 3 trabajan en casa y a la siguiente semana 3 días van las personas que la semana pasada estuvieron en casa y las que habían ido a oficina ahora simplemente esa semana trabajan desde casa. ¿Ya? Entonces es realmente cómo ahora las empresas se han organizado sobre el tema de la presencia física, realmente está rompiendo paradigmas, ¿ya? Y está logrando una mejor organización y una mejor
control hacia los empleados. No solamente beneficia al trabajador, sino también a la organización. Pero como decíamos, ¿cómo trabajábamos antes? Ya, bueno, cuando nosotros estábamos en un ambiente físico, obviamente estábamos en las reuniones laborales limitadas, que son los encuentros físicos, los trabajos, únicamente se hacía el trabajo en la organización, se hacía el monitoreo y el control físico, el horario de ingreso era de 8 a 5, bueno, este es un ejemplo, pues, ¿no? Ya, y el uso de los ordenadores son únicamente en la oficina. Ahora, en cambio, ya de acuerdo a la empresa, la economía justamente de Colombia, ya en el informe de Work from Home and Productivity, ya se puede uno dar cuenta de que, si bien es cierto, el teletrabajo ya se ha incrementado la productividad, también esto ha creado de que el 30% más de tiempo trabajado sea desde casa. Es decir, son 12 horas más sobre la jornada laboral de 40 horas. Claro que esto casi no se puede evidenciar ya, pero realmente es una realidad porque, por ejemplo, por la experiencia personal, ya yo muchas veces estoy conectada ya 8 de la mañana, siendo que la hora de entrada es a las 8:30, la hora de salida es a las 5 de la tarde. Sin embargo, muchas veces mis horas de trabajo se extienden 8, 9, 10, hasta las 12 de la noche. Entonces, si nosotros vamos haciendo el conteo de este exceso de horas de trabajo, obviamente se cumple lo que está indicando esta estadística. Ahora dice, su productividad disminuye porque pasan más tiempo en reuniones. Ya dice, la videollamada y la fatiga por Zoom ha hecho más mella en los trabajadores, y el 45% de los trabajadores afirman haber asistido a más reuniones que cuando estaban en una oficina. Esto también es una gran realidad, ¿ya? Porque justamente la tecnología ya nos permite no solamente poder conectarnos a través del computador, sino que en muchas ocasiones también a través de nuestros celulares. Ha pasado en muchas situaciones en las cuales uno está hasta en 2 o 3 reuniones a la vez, ¿ya? Obviamente, uno por más que trata de ser productivo, ya, sin embargo, ahí viene una gran pregunta, es qué tan productivo es que yo haya aceptado estar en 3 reuniones a la vez. Si en el momento a lo mejor ni siquiera pongo atención en lo más importante de cada una de las reuniones. Entonces, es ahí un poco ese contradicho de que si realmente mi tiempo está siendo utilizado de forma productiva o no. Entonces, independientemente del software de videollamadas que se utilice, el concepto de fatiga de las llamadas sigue siendo el mismo. Las reuniones virtuales requieren más energía que una reunión convencional en la oficina, sobre todo cuando la comunicación se siente tensa o el uso de la tecnología sigue siendo poco natural. Claro, porque justamente hay momentos en los cuales se va la señal, no lograste escuchar completa la reunión, o tú quieres dar una opinión y te escuchan entrecortado, o todas las personas hablan a la vez. Entonces, realmente estos conflictos, digamos, manejar estos conflictos a través de teletrabajo sí realmente son agotadores, hasta a pesar de que incluso la misma tecnología nos brinda opciones para poder intervenir, como es la parte de alzar la mano, la parte de escribir por chat, pero el estar preocupado en tantas actividades como es escuchar la reunión, estar atento al chat, estar atento al teléfono
estar atento a la otra reunión, mira, se escucha bien a través de los auriculares, realmente crea un cansancio mental porque, y un agotamiento, no solamente visual, sino también mental y auditivo también. Dice, combinando con el aumento de las reuniones en general, la presión añadida de aparecer en las videoconferencias puede ser agotadora para los equipos. También una de las cosas es el hecho de que te piden que prendas la cámara. Uno siempre dice, no, prefiero ser como tipo Betty la Fea, sabes que no quiero activar la cámara, pero sí quiero pero sí estoy escuchando, pero justamente hay en determinadas empresas prefieren que la cámara esté prendida justamente para acaparar la atención del trabajador, aunque esto realmente no es 100% real. Ya 2 de cada 5 empleados se declaran cansados de las videoconferencias, ya que asisten a 3 videollamadas cada día de media hora o hasta 7 horas de llamadas semanales. En cambio, los empleados preferirían tener solo 2 videollamadas al día de 10 a la semana en lugar de 15 llamadas semanales que tienen ahora. En cuanto a los correos electrónicos, los empleados envían un 5.2% más correos electrónicos al día que el 8.3% que se daba fuera de la jornada laboral. Es correcto, porque justamente como se ha extendido la jornada laboral, ya obviamente los correos, en consecuencia, los correos de estas actividades también se han incrementado. Entonces, ahí un poco entre los mitos del trabajador, del teletrabajo y su productividad está que, de acuerdo al nuevo estudio, se une a una cola de informes que ponen más grises que otra cosa sobre el debate de cómo el teletrabajo afecta a la productividad o a la potencia. Dice, en ciertos países se están haciendo justamente nuevos estudios en relación justamente a esta nueva ola en la que estamos para ver cómo ha afectado o se sigue manteniendo en los mismos porcentajes de aceptación o de negación con respecto al teletrabajo. Ya, y ver si es que la calidad, ya en vista de que ya se tienen más cifras con respecto al tema de productividad, para evidenciar ya con mayor información si realmente la calidad del trabajo se ha incrementado en este tiempo de teletrabajo. Entonces aquí viene un poco la gran pregunta. ¿Trabajar desde casa realmente afecta tu productividad? Yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros, por lo menos los que hacemos teletrabajo, somos los únicos que podemos, en base a la verdad, en base a la experiencia vivida, somos los únicos que podemos decir si esto, cómo el teletrabajo ha sido productivo o no, en tu caso, en la vida laboral y en tu hogar. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que la información que les he proporcionado les sea de mucha utilidad. Bueno, muchas gracias, ingeniera Marcia Moreno, por esta exposición. En realidad ha sido muy interesante. Por aquí, pues, les abro el espacio a los colegas. Pues, un saludo. Tenemos por aquí colegas de Perú, de Bolivia, tenemos de México, tenemos de Venezuela, bueno, acá también de Ecuador. Un abrazo para todos ustedes. En realidad, gracias por ponernos atención. La idea nuestra es siempre contribuir y colaborar con las experiencias y qué más si podemos ayudar en otros países. Ahorita me levantó la mano David Castañeda, por favor, su pregunta. Bienvenido David desde Perú. David. Buenas noches Marco, buenas noches Marcia. Un gusto ahí volvernos a encontrar desde hace buen tiempo. Realmente ya comenzamos desde el 2020, hemos pasado el 21 con la bendición de Dios y esperamos seguir más adelante ya aportando mayor información con respecto a seguridad. En detalle aquí, pues, como ustedes saben, ahí yo me he dedicado más al área de educación, ¿no? En gestión de riesgos en los colegios y todo eso. Cuando se activó el plan de el estado de emergencia acá en Perú,
se vio una gran debilidad pues con respecto a las clases virtuales, ¿no? Y supongo que también en otros países también deben haber existido esas debilidades, ¿no? Y más que todo, pues, ahora pues, se está tratando de encontrar, pues, con las normativas, tanto en el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, y ahora que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado una resolución en diciembre, para ya que los colegios privados y tanto públicos comiencen a acondicionar las aulas, ¿no? Realizar los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y ahí se está viendo pues de que los colegios privados la van a ver bastante bien verde porque van a tener que invertir bastante dinero en ese sentido, ¿no? De colocar, porque ya si bien es cierto, no va a ser presencial al 100%, sino va a ser en una forma gradual, o sea, va a haber unas horas presencial y otras horas en virtual, ¿no? Muchas personas ahí responsablemente, y te digo porque yo en diciembre estuve a cargo de seguridad de ciertos eventos, y he visto pues que las personas, hay cierto grupo de personas que por el hecho de que ya se vacunó con una o con dos y piensa que ya son Inmune. ¿no? Inmunes a todo, pues, ¿no? Las personas no están asumiendo eso y está creciendo ahí, justamente en los medios de comunicación está saliendo esas noticias, ¿no? De que está subiendo el nivel, ya no es 20 personas, 30 personas ahí por día, sino ya está subiendo a 100 ya, pues, que están falleciendo, u otras que están, y el nivel de contagio también está creciendo, entonces, ¿no? Esa pérdida de muchos familiares ahí, de sus seres queridos, amistades, entre otros, ¿no? Pues más que todo, más que pregunta, pues es, digamos, mostrarle un aporte de lo que existe ya aquí en el Perú, pues, ¿no? Hay bastantes personas que no están siendo responsables ahí en cuidarse, en cumplir los protocolos, algunos que salen sin mascarilla, y en fin, pues hay muchas cosas. Ok, Entonces, muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Hay un David, poco por- para aportar a lo que indica David. Bueno, me imagino que allá en Perú también están pasando por la misma situación en el sentido de que, si bien es cierto, los gobiernos están impulsando el tema de retorno a clases de forma física, sin embargo también hay los padres de familia aún están un poco reacios de enviar a sus hijos de forma presencial, no solamente por el tema de la seguridad, y están justamente muchos padres aún promoviendo el tema de que se continúe con las clases virtuales, no solamente por el tema de velar por la seguridad, por la salud de sus hijos, ¿no? Porque de acuerdo al nuevo brote, realmente que está atacando es a los niños y a los jóvenes más que todo. ¿Ya? Y eso también ha obligado no solamente al gobierno a mejorar su parte de desarrollo tecnológico, sino también está obligando justamente a los colegios ya a que también hagan una mejor inversión o busquen nuevas opciones de poder brindar estas clases virtuales. O por último, que hagan una clase de forma dual. Es decir, que mientras está dando clases de forma presencial, también lo haga de forma que esto sea, ¿cómo es? Se lo presente de forma virtual a través de las diferentes plataformas que existen, como es el caso de YouTube, como es el caso de Facebook Live, ya para poder transmitir justamente las clases que se están realizando de forma presencial. Entonces, estas nuevas modalidades que se están originando ya o que se están innovando en el tema de educación, también son parte del tema del el teletrabajo que se está haciendo, porque obviamente lo que son los profesores, que son funcionarios públicos, también tienen que hacer una inversión en cierto modo, porque no todas las entidades educativas
entregan los recursos necesarios para poder hacer brindar este servicio a los padres de familia y obviamente a sus educandos, ¿no? Ok. Ingeniera, tengo un par de preguntas por aquí. Y por acá también lo vemos al ingeniero Carlos Cuesta, que por allí, el ingeniero es experto en todo lo que es temas de Internet. Y a mí le tengo una pregunta para usted, ingeniero, en base a lo que dijo la ingeniera hace un momentito del teletrabajo, y vaya preparando la respuesta. De acuerdo a su experiencia, ingeniero, usted que maneja redes de Internet, ¿qué tanta saturación ha provocado en sus clientes el tema del teletrabajo y el tema del teleestudio? Sí me gustaría que nos ayuden un ratito, ingeniero. Yo le paso el dato ya mismo para que nos ayude con esa respuesta. Perdón. Ingeniera Moreno, tengo una pregunta aquí, corta, me imagino. Dice, en base a su experiencia, entonces, ¿usted recomendaría el teletrabajo como una opción definitiva o no? Yo creo que todo depende también del tipo de negocio de la empresa. Hay empresas en las cuales sí se puede realizar teletrabajo, como hay otras en las cuales que no. Ya, por ejemplo, en el tema de comisariatos. Vámonos al negocio de comisariatos. Obviamente, comisariatos no va a poder ser una gestión de teletrabajo. ¿Ya? Es más, durante la pandemia se impulsó mucho el tema de hacer las compras virtuales. Sin embargo, muchos de nosotros, porque incluso nos incluimos, ya justamente por la demora de la entrega a domicilio, nos teníamos que ver obligados a ir directamente a la empresa a poder hacer nuestras compras de víveres. ¿Ya? Entonces, no en todos los tipos de negocio es aplicable el teletrabajo. Por ejemplo, yéndonos nuevamente a este tema de los microcomisariatos, por ejemplo, el personal de oficina, que es netamente de oficina, podría hacer teletrabajo, pero lo que es netamente personal de local no lo podría hacer. ¿Ya? Entonces, es un tema de que, y pienso que esta situación no solamente lo viven las grandes cadenas, sino también incluso hasta los microempresarios, pues no, en los cuales es necesario que siempre se haya esta modalidad, el trabajo sea compartido, un grupo por teletrabajo y otro grupo, pero todo depende de un análisis en base al negocio que se tiene. Ok, ingeniera, tengo una pregunta más. Por acá también la tenemos a la ingeniera Carolina Córdoba. Ella trabaja en el área de compras en una empresa industrial. Y sí me gustaría, no sé si me está escuchando la ingeniera Carolina, en un ratito más le paso el micrófono también, ¿qué tan factible se le ha hecho, en base a su experiencia, el comprar y hacer todo su trabajo desde la oficina como tal, versus ahora que hace todo ese trabajo en casa? Eso me gustaría saber, ojalá que nos esté escuchando la ingeniera Carolina. Ingeniero Carlos Cuesta, no sea malito si me ayuda a hacer una respuesta corta de su experiencia como proveedor de Internet. ¿Qué tan saturado o qué tanto problema usted le ve al usuario como tal, como digo, al trabajador que trabaja, que tiene su Internet en su casa, no sé cómo lo miden, con giga, con mega, lo que sea, la señal, cuando también ese mismo trabajador tiene hijos que están estudiando? ¿Se satura o no se satura el sistema o el Internet desde su experiencia, ingeniero? Bueno, gracias, ingeniero, por esta pequeña experiencia que me da de poder compartir una experiencia, obviamente, que es algo que no teníamos programado, es algo que, si bien es cierto, nadie lo sabía, nadie se iba a imaginar la situación que a nivel mundial íbamos a experimentar. Obviamente, todas las redes a nivel mundial se saturaron. Entonces, esto llevó, obviamente, a generar servidores que se los conoce como CDN. Los servidores CDN son servidores de contenido. O sea, por ejemplo, da lo que es prioridad más que todo a ciertas páginas que son más que todo que se reproducen en tiempo real, como son las páginas de Zoom, Team y otro tipo de páginas que se utilizan para hacer videoconferencias o videollamadas. Entonces, obviamente, esto saturó
los servidores a nivel mundial. Hubo que expandirse bastante, instalar equipos un poquito más robustos. A nosotros también nos tocó instalar equipos más robustos, repotenciar lo que se dice las infraestructuras para poder tener mayor accesibilidad al Internet. Si bien es cierto, todo lo que es videoconferencias, todo lo que es clases virtuales, las plataformas han optado de no, que sus enlaces no saturen lo que es el servicio de Internet. Por ejemplo, Zoom se maneja a una capacidad mínima de 1.5 a 2 megas. Y básicamente el medio que ahora se genera en cuanto a lo que es Internet es un aproximado de 10 en adelante. Okay. Para tener una óptima comunicación. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, sí, yo le hacía esta pregunta, ingeniero, porque acá al menos en nuestra casa somos 4 personas y los 4 utilizamos la red en el mismo momento y sí vemos que hemos tenido deficiencia, aunque supuestamente nuestro sector no era. Entonces, muchas gracias por su respuesta. También esto está muy interesante. El que desee preguntar, no se olvide, puede también preguntar o hacer un comentario breve. Le preguntaba a la ingeniera Carolina Córdoba, por favor, también cortito, si nos ayuda. Ella trabaja en una institución, en un área de compra, en una institución industrial, y mi pregunta es que nos colabore con todos. ¿Cuál fue la diferencia, verdad, en comprar en su puesto de trabajo, en su oficina, como tal, versus comprar ahora desde su puesto de trabajo, pero en su casa? Ingeniera, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas noches. Bueno, ingeniero, sí he escuchado toda la entrevista, toda la charla y me parece muy interesante lo que ha dicho la ingeniera Moreno y pues lo que ella dijo es totalmente cierto. En una parte de la charla, ella dijo que había muchas personas que al momento que dependen de las otras áreas para poder hacer el trabajo. En este caso es mi área. El área de compras como tal, actualmente, para yo poder hacer una compra en la empresa, en la industria donde trabajo, necesito mucho de saber el tiempo de mi otro compañero. Porque, por ejemplo, si me mandan a comprar un repuesto del área de mantenimiento, antes yo podía, si estaba en la oficina, ir hasta la oficina de ellos y decirles, ¿sabes qué? Mira, ¿cuál es el problema? ¿Tienes un modelo o un ejemplo de lo que necesitas? Sí, sí tengo. Ok, entonces me daba el repuesto para yo tenerlo de ejemplo, tomar fotos, medidas y todo lo que necesite. Pero ahora como estamos 100% en teletrabajo, es un poco más complicado porque no depende mucho de mí ya el conseguir información, sino que ya también del tiempo compartido que él tenga y de si es que estamos en reuniones o no, y también de la disponibilidad del proveedor para poderme contestar las proformas, o de saber qué es lo que realmente necesitan urgente o no necesitan urgente. O sea, en mi caso sí dependo mucho de mis otros compañeros, pero ya es algo que en lo personal he estado ya teniendo experiencia, porque como indicaba la ingeniera Moreno también, yo en lo personal ya tengo desde que empezó la pandemia, trabajando casi el 100% desde casa, y casi antes, bueno, antes de ahora enero, estaba yendo 2 veces por semana a la oficina. Sin embargo, facturas se me acumulaban, información se me acumulaba, entonces todo depende también. Actualmente para mí se ha hecho complicado, pero ya es algo que ya hemos tenido experiencia, más que todo. Ok, muchísimas gracias, ingeniera Carolina. Tengo aquí a Graciela, gracias, un comentario que nos hace Graciela. Graciela, ella nos comenta que las enfermeras no pueden hacer teletrabajo, ¿verdad? Sin embargo, le tengo una pregunta para el doctor, bueno, cualquier doctor, pero aquí lo veo al doctor Edison Valverde. Para mí, particularmente, el doctor podría hacer teletrabajo, sin embargo, creo que la enfermera no, porque la enfermera le ayuda al médico, es la que pasa los instrumentos. O sea, ¿qué opina usted, doctor Edison Valverde? ¿También una enfermera podría o no podría hacer el teletrabajo? ¿Qué opina usted? Doctor Edison.
o si no, Graciela, si el doctor no se nos conectó, Graciela, de su experiencia, la enfermera podría hacer o no teletrabajo. ¿Qué opina usted, Graciela? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están Hola. todos? Un saludo, mi nombre es Graciela Sánchez de Costa Rica. Bueno, ahora estoy viviendo en Canadá, pero soy de Costa Rica. Soy enfermera y trabajaba en un hospital por muchos años y más bien ahora con lo de la pandemia, el trabajo se triplicó o más todavía, ¿verdad? Para nosotras las enfermeras, porque sí, los médicos hacen teletrabajo hoy en día, pero las enfermeras no. O sea, es imposible que una enfermera haga teletrabajo. Y más bien, como le digo, ahora con lo de la pandemia, los horarios son terribles, hay que elaborar horas extra, quiera o no quiera, tiene que ir, no puede haber tanto ausentismo, porque si te da una vez el COVID, no es que le puedes seguir dando y dando y dando como para estarse incapacitando, porque hay gente que no quiere ir, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que digamos que en el área de la salud, que es mi área, ahorita estamos en una etapa complicada, realmente no hay mucho personal, hay mucho dinero en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no hay una buena administración como para contratar más personal, entonces contratan gente interina eh, como para cubrir espacios, pero no están bien posicionados, ¿verdad? Digamos, con un buen salario, con un trabajo fijo, nada más para cubrir espacios. Entonces la situación creo que cada día se está poniendo más crítica, ¿verdad? Pero Graciela, y una pregunta más, disculpe que le pregunte, y también el temor, ustedes tienen mucho temor de verse afectados porque vemos en el mundo, como le decía hace un rato, hay médicos que a mí me atienden por teletrabajo, o sea, por ejemplo, pero pensando ahorita con lo que usted dice, la enfermera no podría hacer teletrabajo. ¿Eso a ustedes les provoca temores? Tanto es así que yo tengo amigos que eran enfermeros y porque se han muerto en su área de trabajo, han fallecido, de los 30 han fallecido 8 o 9 enfermeros de 30, ellos ya no quieren ser enfermeros. ¿Eso les provoca a usted algún problema o no? Sí, de hecho, digamos, yo soy enfermera hace 10 años y tengo una maestría en salud ocupacional y digamos que llevaba muchos años en el puesto, por antigüedad uno gana bien, pero por todo lo que está pasando, yo decidí venirme a Canadá a trabajar como niñera, eh, bajando todos los rangos, ¿verdad? Y con todos los estudios y todo lo que uno tiene, prefiero ser niñera aquí en Canadá porque quiero ver a mi familia, quiero ver la luz del día. En el hospital usted entra a las 5:30 de la mañana y sale a las 10:30 de la noche, 2 turnos seguidos, o entra a la 1 de la tarde y sale a las 11 de la noche. Usted no tiene vida, no ve la luz del sol, la familia no. Para mí la familia es una prioridad y yo quiero estar viva. Claro, y a Y veces, a uno solamente lo meten a COVID severo, no es COVID eh, intensos o no, es el severo. O sea, siempre como los más viejos tenemos un poquito más de experiencia, entonces nos meten a COVID severo y estar viendo gente morirse todos los días y a cada rato es bastante delicado la situación, digamos, sentimental, ¿verdad? O la parte emocional de uno se debilita mucho, a pesar de que yo siento que soy una persona muy, muy fuerte, ¿verdad? Y que llevo muchos años de ver mucha gente morir y muchas cosas feas en el hospital, porque en el hospital se ven cosas feas, pero esto de la pandemia va más allá de okay. algo normal, ¿verdad? Entonces sí afecta sumamente, para mí en lo personal, me afectó demasiado, tanto así que tomé la decisión de cambiar mi vida, porque no quería seguir así. O sea, lo miento. Muchas gracias, Graciela. Osvaldo Martínez de Venezuela. Osvaldo, sí, ¿qué opina también por allá del teletrabajo en Venezuela, Osvaldo? ¿Qué opción tú crees en la parte que también tú haces? Cuéntanos, desde Venezuela, un abrazo. Saludos, Marco, don Marco, doctor Marco, ingeniera Marcia, a todos. Un abrazo de Venezuela. De verdad estábamos un poco desaparecidos por nuestras ocupaciones y bueno, ya estamos de nuevo aquí con ustedes. Interesante el tema, señor Marco, porque de verdad en estos días, no sé si alguien de los participantes vieron un video de un hombre que analizaba de que la pandemia en muchos casos a muchos empresarios les ha hecho ganar.
con el fin de que ya no tienen a su personal en la empresa y hacen el trabajo desde la casa. Y esto implica menos gastos operativos para la empresa, incluyendo electricidad, que si limpieza, agua, comedor. Entonces, en muchos casos, pues, esto se vio como una ganancia para esa empresa. Y en el caso, pues, de lo que puso ahorita la señora Graciela, pues, para el caso de ella, pues, lo que hizo fue perder. Entonces, la pandemia ha hecho estragos. La pandemia ha hecho estragos y de verdad, pues, por un lado es ganar, ganar, y por el otro lado, muchas veces en el área hospitalaria siempre es perder, perder. En mi caso, yo siempre trataba de darle la cola a enfermeras porque vivo cerca de un hospital, entonces no me costaba nada con darles la colita, pues, para que llegaran a su guardia. Pero después me puse a pensar, señor Marco, que yo estaba montando COVID en mi carro. Entonces, me he limitado últimamente a hacer este tipo de servicios porque descentralizadamente, porque tampoco les cobro, pero me he limitado por el temor ese de que me vaya a volver a contagiar. Claro. Entonces, son muchas cosas que ha traído esta pandemia y de verdad pues tenemos que cuidarnos, usar todas las medidas sanitarias correspondientes y más en nuestro trabajo como gestores de riesgo, como funcionarios de un ente gubernamental. Ok. Muchísimas gracias por la contribución, Osvaldo. Ingeniera, tenemos la última pregunta y de ahí creo que ya cerramos. Le voy a hacer una pregunta más que tengo, ingeniera, y dice aquí, ¿cómo pudo usted manejar su trabajo y sus deberes familiares? Realmente fue un tema muy difícil. Realmente fue complicado el poder organizarse de tal manera para poder realizar ambas actividades, porque como yo decía en mi exposición, bueno, cuando estábamos en oficina, íbamos a oficina, obviamente ya uno salía de la casa, se desconectaba de su hogar para ir a cumplir sus labores de trabajadora, estar en oficina y estar 100% dedicado a temas de oficina, pero ya haciendo el teletrabajo, realmente el organizarse de cumplir ambas funciones a la vez, porque toca a veces hacer ambas funciones a la vez, creo que me ha costado hasta lágrimas. Ya, es más, hay momentos en los cuales incluso estoy, como digo, la tecnología con el tema del COVID realmente se ha amplificado y se ha innovado de muchas formas, ¿ya? Y por ejemplo, en mi caso, no solamente tengo la aplicación de mi trabajo en mi máquina, sino también la tengo en el celular. Nosotros justamente todo lo que tiene que ver con reuniones lo hacemos a través de Teams. Entonces, Teams la tengo también en mi teléfono y cuando ha tocado reuniones y digamos me ha tocado mi turno de cocinar, entonces a veces yo estoy conectada al teléfono, el teléfono en el bolsillo de mi pantalón o de mi short, ya con los audífonos, pero estoy ahí cocinando y estoy a la vez escuchando y participando en la reunión. A veces incluso nos ha pasado, ¿no? Que en las reuniones tengo que decir, si escuchan agua es porque estoy lavando los platos, porque es más, incluso como indicaba yo también en mi intervención, ya no se respetan incluso las horas ni de entrada, ni de salida, ni los almuerzos. O sea, ni los almuerzos. Entonces, a veces hay reuniones que se ponen incluso en horas del almuerzo. Entonces, uno está ahí en la reunión, está conectado a la reunión, pero a la vez está almorzando, pero no prende la cámara para que no le vean que uno está comiendo. ¿Ya? O si no, también se escucha, nos ha pasado también en tema de compañeros, ya en las cuales tienen niños pequeños, obviamente en el caso de las parejas que tienen niños pequeños también tienen que estar controlando en ese momento las clases virtuales, entonces no solamente se escucha en la reunión la intervención del compañero, sino también
cómo la maestra está dando la clase virtual al niño. Pero son cosas que uno ha tenido que irse adaptando a medida que va pasando este tema de la pandemia y el teletrabajo, se escuchan los ladridos de los perros. Entonces ahí viene también un poco la parte que yo digo, la empatía, pues, ¿no? De tratar también de comprender y obviamente un poco hacerse de oídos sordos de esos fondos, fondos que se escuchan para estar más concentrados en el tema exacto, y estar un poco más concentrados en los temas que se están tratando, pues no, obviamente en las reuniones. Entonces es cuestión de mucho ejercicio, digo yo, paciencia y obviamente ya experiencia ya de más de año y medio, y esto también nos ha ayudado a organizarnos mejor en el tema del teletrabajo. Ok, sí, el ingeniero Carlos Cuesta levantó la mano, de ahí ya cerramos. Ingeniero Cuesta, ¿algún comentario tenía adicional? Si no, ya. Sí, es correcto, un comentario que quizás nos hará reflexionar un poco. Si bien es cierto, a veces nosotros mismos somos un poquito culpables en mal acostumbrar tal vez a los dueños de empresas. Yo soy dueño de empresa, pero yo como dueño de empresa también trato de respetar el espacio de las personas que trabajan para mí. Por ejemplo, si su horario de trabajo es a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día y tienen su horario de alimentación, eso habrá que respetar. Lógicamente también el colaborador de la empresa debería de ser persuasivo un poquito al tratar de comunicar de que también necesita un tiempo para sí mismo para dedicarlo a su lunch y cosas así. Ahora, obviamente nuestra vida se trastocó. Cuando estamos en nuestros trabajos, estamos en nuestros trabajos. No podemos mezclar trabajo, el hogar, atender otras cosas ajenas a nuestro trabajo. Eso también a veces cuesta un poquito hacer comprender a la familia de que estamos trabajando. Porque muchas veces el hecho de estar en casa no significa que, bueno, estás en casa es sinónimo de estás en casa y no estás trabajando, pero realmente se está trabajando. Entonces es un poquito complicado hacer comprender esto a la familia. Entonces es ahí donde a veces hay que reunir a la familia y tratar de hacerles comprender que si se trabaja, se trabaja. Si hay tiempo para la familia, hay tiempo para la familia y dedicarlo a la familia. Si hay tiempo para hacer otras actividades, no se realicen cosas de trabajo, pero sí atender a los asuntos familiares. Tratar en lo posible, más que todo, de no mezclar. Si yo estoy en mi trabajo y ya llegó mi horario en que debo de, bueno, nos vemos, chao, ya terminé mi trabajo, mi jornada laboral, terminó mi jornada laboral. Pero también eso hay que hacer comprender más que todas las empresas. Ahora, en el tema global sobre más que todo los trabajos que ahora se los hace en modo teletrabajo. Hay muchas maneras en que se puede organizar. Por ejemplo, lo que es parte administrativa, lógicamente, se puede hacer teletrabajo. Lo que es parte también de bodega, escuchaba la ingeniera Carolina, se puede hacer también teletrabajo en lo que es compras, siempre y cuando, por ejemplo, hemos tenido y hemos ofrecido también soluciones en cuanto a los servidores de las empresas, tratar de asimismo expandirlos o crear un link que pueda conectarse el trabajador hacia los servidores de la empresa para hacer lo que son pedidos, consultas de compras y todo ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que se pueda agilizar un poco más. Entonces el rendimiento del trabajador se ve no solamente en lo que su jornada laboral diaria, sino en lo que el resultado de su trabajo se vea reflejado en la empresa. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Ingeniera Moreno, sus últimas palabras. Bueno, solamente agradecerles la asistencia. Realmente es un tema, como indicaba, muy interesante. Veamos ahora en base al nuevo levantamiento que van a hacer estas empresas especializadas para ver cuáles son las nuevas cifras en base al finales del 2021 e inicios del 2022 con respecto al tema del teletrabajo. Y a la vez también, bueno, pedir, obviamente, como indicaba Osvaldo,
ya el tema de cuidarnos, la seguridad, realmente ya nos contagiamos nosotros del Omicron, realmente es una experiencia religiosa, digo yo, ya gracias a Dios, en base a las vacunas que nos suministramos, yo creo que eso también un poco ayudó a que esto no se agrave, esa es la diferencia. Entonces, simplemente cuidémonos, mantengamos las medidas de bioseguridad y obviamente el distanciamiento social es muy importante. ¿Ya? Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga, como digo, muchísimas gracias, gracias por asistir